Hoy os voy a hablar de la victimología, una disciplina relativamente moderna en el mundo criminológico que surgió a mediados de los años 50. La finalidad de la victimología es conocer no tanto al delincuente, sino a la víctima, entenderla, comprenderla en todas sus dimensiones, en todas sus perspectivas. Y es una disciplina muy interesante porque se centra más en la persona que recibe el acto delictivo o la mala práctica y no tanto en quien la ejerce. La persona que ejerce el daño le llamamos victimario, la persona que lo recibe le llamamos básicamente víctima. Víctima es cualquier persona que sufre una mala práctica o un delito, un perjuicio o un daño, ya sea económico, moral, financiero, puede ser también físico, por supuesto, psicológico, a causa de la comisión de un delito o de cualquier tipo de mala práctica. Hay muchas definiciones de victimología o de víctima, pero me remitiré a la que dice en el año 1985 la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que establece que víctima es cualquier sujeto que haya sufrido daños físicos, psicológicos, emocionales y una disminución de sus derechos fundamentales. La victimología va más allá, se vale de paneles, de encuestas, de sistemas estadísticos y busca establecer también causas de relación y efecto, es decir, por qué una víctima lo es y por qué se convierte en víctima en un momento dado, analizando diferentes variables. En la medida en la cual conocemos más a la víctima y sus circunstancias, también podemos conocer más al victimario, al agresor, y comprender el delito en todas sus perspectivas. Existen muchos tipos de víctimas. Las víctimas no participantes serían aquellas cuya conducta no las predispone a sufrir un determinado tipo de delito. Las víctimas participantes serían aquellas que han desempeñado un papel más activo. Luego tenemos las víctimas resistentes, son aquellas que han tomado la decisión de defenderse y oponer cierta resistencia. Las víctimas familiares, por otro lado, serían aquellas que han sufrido una mala práctica, un perjuicio en el contexto de una relación familiar, por ejemplo, en el contexto de una relación de parentesco. Tendríamos también las víctimas colectivas, por ejemplo, un colectivo de vecinos, puede ser una asociación, puede ser un grupo étnico, puede ser también un grupo de consumidores. La víctima vista desde el punto de vista colectivo, algo que es bastante importante en el estudio de hechos delictivos. Y por último también tendríamos las víctimas de colectivos especialmente vulnerables, es decir, aquellas que por condición de edad, género, raza, sexo, etc., pueden tener mayor predisposición a sufrir un determinado tipo de delitos, por ejemplo, niños, por ejemplo, ancianos, o personas que pertenecen, por ejemplo, a un determinado grupo étnico. En España existe lo que se llama el Estatuto de la Víctima, publicado en el Boletín Oficial del Estado en el año 1985. Este reconoce de manera muy clara cuáles son los derechos de la víctima, cómo se debe asistir, cómo se debe proteger, se garantiza también el cuidado de la víctima en todo momento y también cuáles son sus garantías, reconoce su sufrimiento y de alguna manera también restaura o reconoce lo que es su dignidad en el transcurso, por ejemplo, de un proceso judicial. La victimología también permite establecer relaciones de causalidad. Muchas veces la víctima no lo es por casualidad, sino que por sus características físicas, emocionales, etc., puede atraer a un determinado tipo de delito u otro. También hay muchos tipos de victimización. La victimización primaria es un término que utilizamos para referirnos a cuando un sujeto sufre directamente como sujeto pasivo la comisión de un hecho delictivo o de una mala práctica, sufriendo un perjuicio determinado. Bien, luego habría la victimización secundaria, que ocurre, por ejemplo, cuando un sujeto tiene que enfrentarse al aparato del sistema judicial. Una víctima muchas veces tiene que declarar ante la policía, declarar ante jueces, ante fiscales, emplear recursos, tiempo, muchas veces incluso hasta de dinero, tiene que volver a relatar los hechos, por tanto, a vivirlos de nuevo, tiene que utilizar una gran cantidad de tiempo y de recursos, y finalmente hablaremos de una victimización terciaria, o el delincuente como condición de víctima, aunque esto pudiera llamar la atención. Por ejemplo, muchas veces una víctima, más allá de que cumple una condena, sale en libertad, pero por ejemplo no puede reinsertarse en la sociedad, no puede encontrar pareja, pierde todo tipo de oportunidades porque la sociedad le ha puesto una determinada etiqueta social. Y ya para terminar, hablemos brevemente de la victimología penitenciaria. Sabemos que el sistema penitenciario de cada país puede también generar una mayor victimización, a veces justa o a veces injusta. Por ejemplo, en el caso de personas que han sido absueltas pero que sin embargo han sido condenadas a la cárcel o a la prisión preventiva y que de alguna manera victimizan o agravan sus situaciones. O también, por ejemplo, sabemos que aquellas condenas que son excesivamente largas tienen tendencia a deteriorar, a agravar la situación del penado en vez de reinsertarla en la sociedad y por tanto generar un efecto contrario al que inicialmente las autoridades querían conseguir. Seguiremos hablando de algunos términos criminológicos en el siguiente vídeo.